Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hemos demorado un poquito en la entrega de programación orientada a objetos, que vendría a ser el tema que vamos a explicar hoy día, por el cual, si se quiere decir, es un tema bastante teórico, no tanto práctico, pero en realidad una cierta cantidad de conceptos que, si se quiere decir, en la práctica se mediría ya no tanto por cuánto código pones, sino por cuánta lógica tú le quieres dar a cierta entidad. Entonces, en programación orientada a objetos, lo que vamos a tener, como su nombre lo dice, es una programación donde todo está orientado a objetos. O sea, tenemos distintos lenguajes de programación que pueden tener su paradigma orientado a objetos, donde pueden ser híbridos, o sea, que tenemos tipo de datos, si se quiere decir, que no son objetos, junto con los de que son objetos. ¿A qué nos referimos cuando decimos un objeto? Un objeto, para reducirlo y entender más o menos cómo estamos haciendo, vamos a crear una clase en Python que se llama una clase de persona, que vendría a ser una entidad que buscamos modelar. Bueno, esta clase de persona lo que estaríamos haciendo es definir un nuevo tipo de dato que va a contener cierta data, cierto espacio de nombres, o sea, el conjunto sobre el cual esta persona va a construirse. Entonces, dentro de esta clase de persona, supongamos que tenemos solamente un nombre, ¿está bien? Tiene un nombre la persona, nada más. Y eso es todo. Entonces, si tiene un nombre, sabemos que no es una persona. Una persona va a tener su nombre y para definir un nuevo tipo de dato, por ejemplo, cuando nosotros creamos una variable que se llama, por ejemplo, un entero y le asignamos un valor numérico, 54 por ejemplo, yo le estoy diciendo por debajo a esta variable, ya que dinámicamente Python en tiempo de ejecución o hace como un pequeño precompilado antes de ejecutarse, pero en tiempo de ejecución mide y compara qué tipo de dato, asigna automáticamente el tipo de dato que corresponde. Pero por debajo estamos haciendo un tipo de dato que viene a ser entero de tipo int, que es igual a 54. Pero este int, cuando nosotros hacemos F12, es una clase. Es por eso que los int es una clase que tiene, se quiere decir, varias funciones que están dentro de él y que podemos aplicarla dentro para un entero. Bien, ¿qué queremos decir? Que estamos tratando de obtener un tipo de dato abstracto o tipo abstracto de datos, o sea, un TAD o un TDA. ¿Qué es un TAD o un TDA? Es una estructura que busca modelar algo. O sea, queremos algo que nosotros vemos en el mundo real, llevarlo a un modelo, a una plantilla o a un molde. Entonces, tenemos los siguientes conceptos. Un objeto es la instancia de una clase. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Tengo una clase de persona y supongamos que creo una nueva variable, creamos una nueva variable que se llama Juan, en minúscula todo, Juan, es igual a persona. Cuando hacemos esto estamos instanciando, o sea, le estamos diciendo que Juan va a ser igual a una instancia de persona. ¿A qué nos referimos? Que Juan viene a ser un tipo de dato abstracto, que se quiere decir persona. Entonces, un objeto es la instanciación de una clase y una clase es la representación de una entidad, de algo, que si lo llevamos a, a más formal, vendría a ser lo que vendría a ser un TDA, un tipo de dato abstracto. O sea, todo lo que nosotros programemos sin que sea primitivo es un TDA. Y un ejemplo de eso es la clase, bueno, este es el Python a ser puro, todos los tipos de datos son objetos, o sea, son clases, son TDAs. Entonces, si se quiere decir, acá no hay para decir un TDA que no sea una clase. O sea, ya de por sí, el tipo de dato int, que es el primitivo acá en Python, eh, ya es una clase. Entonces, tenemos Juan es igual a persona. Entonces, cuando hacemos esa asignación,
por debajo en la memoria, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en la memoria lo que es crea una referencia a la clase persona. O sea, esta persona va a ser, esta entidad o esta clase de persona, por debajo en la memoria va a estar apuntándole algo, o sea, va a estar contenido en una memoria. Y cuando hacemos Juan igual a persona, ¿qué es lo que sucede? Juan va a estar apuntando a otra dirección de memoria, pero esa dirección de memoria va a contener lo mismo que la dirección de memoria donde se encuentra la clase persona. Entonces, son dos distintas direcciones de memoria, pero tienen, se quiere decir, los mismos atributos. Entonces, cuando hagamos, y acá hay dos conceptos que vienen, igualdad y identidad. Eh, Identidad, sí, identidad. Entonces dice que dos objetos, o sea, cuando hago Juan y después creo, por ejemplo, Marcos, es igual de vuelta a persona, a la entidad persona, persona. ¿Qué es lo que sucede? Acá tengo dos direcciones de memoria. Una que referencia a Juan y otra que referencia a Marcos. Entonces, por debajo de la memoria tenemos dos referencias, una a Juan y una a Marcos. Entonces, ¿cuándo sabemos que dos objetos son iguales y cuándo sabemos que dos objetos son idénticos? Sabemos que dos objetos son iguales cuando tienen el mismo contenido. O sea, la información que se guarda en uno es la misma que se guarda en otra. Pero eso no implica que estén en la misma dirección de memoria. O sea, Juan puede contener lo mismo que Marcos, pero ambos están en distintas direcciones de memoria. Idéntico es cuando hacen referencia a sí mismos, o sea, cuando ambos son iguales. Digo, cuando ambos están en la misma dirección de memoria y si yo hago algo en lo que vendría a ser Juan, va a afectar necesariamente a Marcos. ¿Cómo lo hacemos? Tanto la clase de persona como yo sé que va a tener un nombre, voy a crearle un constructor. ¿Eso qué significa? Que cuando yo al momento de ser Juan igual a persona, yo aquí ya puedo, al momento de instanciar, ¿qué significa instanciar? Al momento de yo poder asignar esta clase, el uso de esta clase o la asignación de esta clase, asignación, que no es lo mismo que indicarle que el tipo de este objeto, el tipo de esta variable, es esta clase. El tipo de esta variable lo decimos qué tipo es. Pero cuando yo le asigno la clase, lo que estamos haciendo es instanciar una clase o crear un objeto del lado izquierdo, sería. Entonces, al momento de yo instanciar la clase o crear un objeto, yo puedo definirle un constructor. En vez de decirle Juan.nombre, o sea, cuando hacemos Juan.nombre, yo puedo decirle que viene a ser igual a un nombre. Pero no me gustaría hacer esto. ¿Por qué? Porque es mucho código. Entonces, para no ser muy redundante, creamos un constructor. Bueno, en Python el constructor se llama init. Y todas las funciones que estén dentro de la clase necesitan un término, una variable que se llama self. Este self significa yo mismo. ¿Qué significa yo mismo? Que este self va a hacer referencia a cada variable que esté dentro de la clase de persona. Pero a cada variable que esté dentro de la clase de persona, como por ejemplo nombre, se le llaman atributos, propiedades o estados. Tiene distintos nombres. Por eso es lo que yo digo que tanto acá en programación orientada a objetos no es código, es teoría. Entonces, si sabemos una teoría, llevarla a código no es tan complicado. Entonces tenemos definiciones de nuestro constructor init y con self yo puedo acceder a la misma clase, a los atributos de esta clase y si que tenga más funciones, acceder a ellas también. Entonces self. Entonces acá le voy a pasar un name o un nombre. Name en inglés es nombre. Y después, para yo hacer referencia al atributo de esta clase de persona, lo hacemos mediante la palabra reservada self. Con self, punto, yo puedo acceder a todos los atributos y a las funciones tienen un nombre especial. Se le llama métodos. ¿Por qué métodos? Porque definen el comportamiento de nuestra clase. El comportamiento que nosotros queremos darle a nuestra clase de persona
se definen a través de los métodos o funciones internas que definen a dicha clase. Con self, para hacer referencia a este atributo nombre de la clase persona, decimos self.nombre y le asigno el valor que yo le voy a pasar al momento de instanciar la clase, igual a name. Entonces, al momento de yo hacer esto, ya le estoy diciendo que al momento de yo instanciar la clase persona, le voy a tener que pasar un constructor donde le voy a necesitar name. Entonces, al hacer eso, yo acá tranquilamente puedo decirle que Juan viene a ser del tipo persona, un objeto que va a tener un nombre, Juan. Se va a llamar Juan. Entonces, en tiempo de ejecución, Juan, este Juancito que está acá, va a tomar el valor de la variable name. O sea, name va a tomar el valor de la parte literal, que vendría a ser Juan. Bueno, me faltó explicar esa parte. ¿Qué vendría a ser la parte literal? Se preguntan ustedes. Bueno, la parte literal es lo que sigue después de que quite todo este int. Lo que sigue a partir de este igual para acá se le llama parte literal. Y lo que sigue de este igual para la parte izquierda se le llama variable. Entonces a la variable le asigno la parte literal un entero que es 54, que también puede ser un string. En este caso usamos un entero. Entonces, a la variable name le asigno la parte literal Juan. Entonces, al momento de instanciar, tengo que pasarle sí o sí un, un valor que va a tomar la variable name, que después se lo va a asignar al atributo nombre de la clase persona. Entonces, bajo ese concepto, Marcos se va a llamar Marquitos. Marcos. Entonces, ya definimos que vendría a ser persona. Entonces, los métodos. Una persona que tiene un nombre y un apellido, ¿no? Bueno, esta persona, en la programación de objetos, en la creación de clases, tenemos distintos métodos. Bueno, esos métodos van a tomar, si son creados por nosotros mismos y le queremos dar un comportamiento definido, eh, tienen que tomar el valor de verbos en infinitivo. ¿Y qué son los verbos en infinitivo? Son todas las acciones que puede tomar nuestro objeto que terminan en ar, er, ir, ar, er, ir. Entonces, le vamos a decir que una persona puede correr, ¿está bien? ¿Para qué hacemos una función que se llama definición de correr? Correr. Y como dijimos, a todos los métodos o funciones dentro de la clase persona le tenemos que pasar self. Entonces, correr no va a devolver nada. Correr, y lo que voy a hacer es venir a la pantalla print. Estoy corriendo. Bien. Entonces acá entra un concepto más, que vendría a ser los mensajes. ¿Qué son los mensajes? Yo al momento de crear el método correr, tienen, se quiere decir, otro nombre en particular. Se le llaman a veces miembros, pero esos miembros se le van a decir métodos. Le vamos a decir métodos, que son funciones definidas dentro de la clase de persona, que van a definir un comportamiento. O sea, ante tales acciones o tales formas que tome la persona, va a hacer determinadas acciones. Y ahora, entramos a lo que vendría a ser las tres características básicas de un objeto. Un objeto va a tener una identidad que vendría a ser la identidad de un objeto significa que yo, persona Juan, puedo diferenciar de otro objeto que sea persona que se llame Marcos. O sea, yo los puedo diferenciar. Esa vendría a ser la primera característica. La segunda característica es los atributos o estados. Bueno, ¿qué significa estados? Que yo, al crear nuestra aplicación, o sea, crear nuestra entidad o modelo persona, va a haber en algún momento que este atributo nombre pueda cambiar. Quizás no. Nombre no, pero vamos a crear un nuevo atributo que se llame edad. Yo sé que después de un año, el atributo de edad va a cambiar de valor. Entonces, puedo decir self que al momento de crear una nueva variable, una nueva función, def cumplir años, cumplir años,
La N no vamos a usarlo porque saben que trae problemas. No trae problemas, pero no se usa mucho la N. Digo, la N no se va a usar en este caso. Entonces, cumplir años, ¿qué hacemos? Self.edad más igual 1. Aumentamos la edad en un año. Entonces, cumplir años va a definir el comportamiento. Entonces sabemos que cada vez que yo le envíe un mensaje a la clase persona, pero como la clase persona es estático, ¿por qué es estático? Porque va a ser un molde que ya va a estar predefinido en memoria. Entonces no puedes modificarlo tanto. Que en Python esto se puede hacer a través de, por ejemplo, sabemos que persona tiene el atributo de nombre edad. Yo le puedo asignar dinámicamente Juan tiene correr, cumplir años, edad, nombre. Bueno, yo dinámicamente le puedo crear un atributo dinámicamente, o sea, Juan, punto. Otra cosa, punto otro, yo le puedo decir que viene a ser igual a nuevo. Y no tira error. O sea, yo ya le definí un atributo al objeto Juan y no me tira error. Y yo también puedo crear a Marcos, punto, lo que sea, y cambia. Y le puedo asignar que sea 54, por ejemplo. Y no me va a tirar error, va a ejecutar. Esto es la creación de atributos dinámicamente. Pero esto no es tan recomendable usarlo, pero lo podemos hacer, es lo que es importante. Entonces, vimos lo que son las características básicas que vienen a ser. Un objeto tiene una identidad, que es lo que nos permite diferenciar un objeto de otro. Tiene un estado, que es lo que va a cambiar durante la vida de este objeto. En este caso vendría a ser Juan y Marquitos. Y eh, tiene métodos que van a ser los encargados de definir el comportamiento de este objeto ante determinados mensajes. Entonces, cuando le pasamos un mensaje, por ejemplo, a Juan, lo hacemos mediante sus métodos. Le vamos a enviar a Juan, que corra, un mensaje de correr. Entonces, Juan correr, y va a tener que correr. Y esto, si lo ejecutamos en tiempo de ejecución, esto va a decir, a ver, nombre is not definido. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque Python piensa que nombre le vamos a dar lo que se llama acá un atributo de clase. ¿Qué es un atributo de clase? Eh, Atributo de clase y atributo de instancia. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Que el atributo de clase Python piensa que yo aquí le voy a asignar un valor por defecto. O sea, nombre igual a un valor por defecto. O sea, un valor por default. Y edad también espera que también asigne un valor perfecto. Es por eso que acá hay dos conceptos. Acá edad vendría a ser... vamos a decirle que edad va a valer 0, está bien. Va a valer 0. Bien. Acá tenemos dos tipos de atributos. Un atributo de instancia, que va a ser al momento de yo instanciar, que se va a ejecutar esta función init, que al momento de yo instanciar nombre, el atributo nombre, va a tener como valor name. O sea, yo al momento de instanciar la clase, que vendría a ser aquí, en la asignación del objeto Juan, instancio la clase y se lo asigno a al atributo nombre. Y eso se llama atributo de instancia, porque justamente se va a instanciar, va a tener un valor al momento de yo definirse, al momento de yo asignárselo a una variable. Y esa variable, una vez que se le asigna una clase, se llama objeto. Y eso puede variar. Por eso se le dice atributo de instancia. Y atributo de clase es por ejemplo, edad vendría a ser un atributo de clase. ¿Por qué? Porque ya tiene un valor predefinido, o sea, no va a cambiar. Entonces, si yo ejecuto de vuelta esto, lo que vamos a ver es estoy corriendo. ¿Por qué? Porque le enviamos un mensaje al objeto Juan de correr. Bien. Hasta aquí ya vimos, si se quiere decir,
gran parte de lo que vendría a ser, pero todavía no hemos visto todo el jugo. ¿Por qué? Porque en objetos es recomendable ocultar los datos. Y para ocultar los datos tenemos lo que se llama visibilidad de acceso de los datos. ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, yo, clase persona, yo lo puedo editar de acá afuera. Vamos a borrar esto y vamos a decirle Juan igual a persona. Yo puedo decirle Juan punto edad va a tomar el valor de 10, ¿está bien? Y después imprimo print Juan punto edad y vamos a ver que nos va a devolver 10. Yo ya lo pude modificar desde afuera. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque en lo que vendría a ser una correcta práctica, deberíamos nosotros poder definir operaciones. ¿Y qué vendrían a ser las operaciones? Vendrían a ser cada vez que usamos un método de la clase. Entonces, cada vez que yo opero, debería decirle no Juan.edad, no acceder directamente, sino tener un método que define el comportamiento de ese estado. Entonces, la visibilidad de este atributo, edad, debería ser, se quiere decir, privado, dentro de la clase, que no puede ser accedida desde afuera. O sea, que yo no pueda acceder con Juan.edad, acceder a este atributo y modificarlo. Lo que podemos hacer es definirle operaciones, o sea, métodos que definen el comportamiento y cambien el estado de los atributos de la clase. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir algo que se llama encapsulamiento. Entonces, como les comentaba al inicio, tanto programación orientada a objetos no es práctico, es teórico. Entonces, en programación orientada a objetos tenemos cuatro pilares. Uno es la abstracción, que vendría a ser mostrar las características esenciales y ocultar cómo se implementó dentro, ocultar la implementación interna, o sea, solamente mostrar las características esenciales. Tenemos encapsulamiento, que vendría a ser la ocultación de los datos. Tenemos herencia, que es definir, que es la posibilidad de que otra clase herede los atributos y métodos de otra clase. Y tenemos el último pilar que se llama polimorfismo. Bueno, polimorfismo significa, poli viene de muchos y fis polimorfismo, morfismo de formas, muchas formas. O sea que ante determinados comportamientos de dicha clase o dicho objeto, vamos a tener distintas formas del objeto. Entonces, si aprendemos bien esos cuatro pilares, podemos ya traer esa teoría a la práctica. Entonces, vamos a ver primero el primer pilar, que vendría a ser encapsulamiento, la ocultación de los datos internos de la clase. ¿Cómo lo hacemos? En vez de ser self.edad, tenemos lo que vendrían a ser atributos públicos que se definen sin nada raro, o sea, no hay nada raro ahí, y privados que se definen con dos guiones bajos. Dos guiones bajos. Al inicio, nada más, solamente al inicio. Recuérdalo bien, los atributos privados se definen con dos guiones bajos solamente al inicio del atributo. Y también de los métodos es igualito. Por ejemplo, voy a tener un método que se llame definición guión bajo. Por ejemplo, vamos a decirle que va a tener un método privado. Por ejemplo, ¿qué método puede ser privado? Solamente inician con dos guiones bajos al inicio del nombre del método. Por ejemplo, vamos a decirle que van a hacer mostrar DNI. O sea, mostrar DNI, digamos, ¿bien? Mostrar su DNI. Self, dos puntitos, print, estoy mostrando mi DNI. Bueno, que se vea más punto y coma, no, punto y coma no hay. Bien, muestra su DNI. Este vendría a ser un método privado. ¿Por qué es privado? Porque si yo quisiera acceder desde afuera, Juan.edad no existe.
Pero ¿qué es lo que hace? Al no existir, se lo asigna dinámicamente. Entonces, para comprobar si un método es asignable, o sea, vamos a hacer print Juan, punto. Yo sé que tiene un método que se llama mostrar DNI. Bien, ¿qué sucede? Dice, este método no va a funcionar. ¿Saben por qué? Porque nos va a tirar un error. Dice, atributo error. Al objeto persona no se le atribuye el método mostrar DNI. ¿Por qué? Porque es un método privado. O sea, cada vez que tengamos dos guiones bajos, no podemos acceder a él. Afuera o del, disculpen, afuera o del exterior de la clase. Entonces, esto vendría a ser encapsulamiento. Ahora, yo quisiera hacer lo siguiente. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a definir lo que vendría a ser, estamos en encapsulamiento, ¿no es así? Bueno, en encapsulamiento hay dos teorías, o digo, no dos teorías, sino dos formas de aplicar encapsulamiento. Una vendría a ser los seeders y los getters. Claro, esto ya al ser oculto tenemos lo que vendría a ser los seeders y los getters. Pero si ustedes comparan un poquito con algunos otros lenguajes de programación, vamos a tener una pequeña diferencia, pero bueno, no importa. Entonces, después de definir el constructor, es buena práctica definir los seeders y los getters. ¿Qué son los seeders y los getters? Bueno, los seeders y los getters, como su nombre lo dice, getters es de accesorios, accesores, y los seeders son mutadores, o sea que van a mutar los datos. Este atributo, al ser privado, yo ya desde afuera del programa no lo puedo modificar. Para poder modificar necesito establecer operaciones que le envíen mensajes a la clase persona y que modifiquen al atributo edad. Para hacerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos formas. Bueno, no dos formas, es una sola forma con tal de que tiene dos distintas implementaciones. Y para acá vamos a usar lo que se llama property. No lo vean tan raro, pero es property, es del concepto de programación de objetos. Ponemos property, property, y le decimos definición de edad. Recibe. Este vendría a ser el getters, recuerdenlo bien. Este vendría a ser el getters. Recibe self, recibe algún valor cualquiera y se lo asigna. Self punto guión bajo edad viene a ser igual a valor. Después tenemos lo que vendrían a ser los seeders, los mutadores. Y para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. En vez de decirle property solamente, vamos a decirle el nombre del método o el nombre del atributo, nombre del método, el nombre del método, y le vamos a decir definición. En este caso ponemos el decorador, arroba. Este se llama, si mal no recuerdo, edad.getter.setter. Y creamos la función que se llama definición de set de edad. Set de edad. Utilizamos camel case y ponemos set de edad, recibe self, dos puntitos. No, este vendría a ser el get. Disculpen. Este es el get, tenemos que obtener el valor, o sea, acá no es que se asigna, porque este es obtener o acceder. Tenemos que retornar return self.back. En el setter tenemos que modificar self, algún valor que le pase y se asigna self guión bajo edad
se le asigna el valor de valor. Bien, esto vendría a ser los setter y los getter. Un poquito complicado, pero se entiende, ¿no? Bueno, y así con cada uno de los métodos que tengamos, con cada uno de los atributos privados. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, para yo poder modificar el nombre de esta persona, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a decirle que en el constructor de esta clase de persona vamos a agregarle un atributo más que se llama edad. Y después, cuando haga self.nombre igual a nombre, hacemos self.edad, self.edad es igual a edad. Bien, al hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Necesitamos sí o sí pasarle el atributo edad. Es requerido. Entonces le pasamos el nombre, Juan, y la edad. En este caso la edad va a ser 21, ¿está bien? Juan, persona de nombre Juan y edad 21. Está bien. Ahora yo puedo definir operaciones sobre la variable Juan, que viene a ser un objeto y que tiene un atributo edad. Entonces yo ya no voy a hacer Juan punto guión bajo edad y asignarle algún valor, porque esto no está permitido, es un atributo privado. Entonces lo que yo hago es ahora definir operaciones. Operaciones que cambian el estado de esa variable edad. Juan.edad. Bueno, Juan.edad. Este vendría a ser el setter y funciona. Y Juan. Este vendría a ser de lectura, o sea, vamos a leer solamente. Vamos a obtener el valor, entonces print la edad. A ver, vamos a decirle edad de Juan es, y con la comita, Juan.edad. Juan.edad. Definimos operaciones. Entonces yo al momento de ejecutar esto, este vendría a ser el getter y este vendría a ser el setter. ¿Lo vieron? Y yo al momento de ejecutar debería haber 32. Dice Juan.edad property edad de persona objeto as no setter, o sea, no se le atribuyo el método setter. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Bueno, al parecer el error estaba aquí. Aquí no es edad. Basta con decirle que edad, o sea, tienen el mismo nombre, los métodos tienen el mismo nombre, el getter tiene el mismo nombre y el setter también tiene el mismo nombre del método. Entonces yo al momento de hacer Juan.22 y es casi lo mismo, no cambia mucho. Entonces ahí se modifica. Juan de is not definido. Juan. ¿Quisiste decir Juan? Sí, correcto. Bien. Ahora sí. Int objeto is not calable. ¿Qué le pasó a esta cosa? Bueno, es un entero, entonces lo convertimos a str. Como hacemos str, venimos para acá y ejecutamos. Ahora sí. Is not error. Bien, es un entero, ¿no? Objeto. Bueno, al parecer no quiere ser ejecutado. Bueno, lo que podemos hacer es definir un atributo o un método que se llame mostrar, ¿no? El getter vendría a ser edad self, tal como está, y el setter vendría a ser recibe un valor y se lo asigna a la variable edad. Y veo que acá no quiere. Bueno, entonces para que no nos tire error y no nos esté complicando mucho, vamos a hacer el llamado sin nombre. Objeto is not calable. Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque para que sea calable me parece que persona debe
para que sea convertido a string, hay que definirle un método que se llama aquí los métodos mágicos. ¿Por qué se le dice métodos mágicos? Porque, por ejemplo, int, si yo tengo, vamos a borrar todo esto por el momento, suprimir. El número 5 viene a ser algo de tipo entero, ¿no? ¿Así? Una variable x que es igual a 5. Yo sé que esto es del tipo entero, o sea, un int, un entero. Y yo al momento de entrar con F12, yo veo que int tiene un método mágico que se llama _str, que no lo veo. No lo veo. No lo veo, la verdad que no lo veo. La método int. Bien. Es agregar un elemento, multiplicar, dividimos. La verdad que no veo. Este es potencia. Este es i, and, or, sort, shift, run, bla. Y no veo el método mágico str. Acá está. Este es un string y nos convierte a str. Pero si yo se lo quito, o sea, yo vengo por acá y se lo quito, recomendaría que no lo hagan, pero bueno, se lo quito, va a ser imposible que lo conviertan en str. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y si lo hicieron con control Z, pueden volverlo. Bien. Y si lo hicieron, entonces x se va a volver un entero, int de 5, tenemos que definir acá str, o sea, convertirlo a string. ¿Por qué necesito hacer esto? Definición. Y para convertirlo a string usamos el método que se llama _str y le defino self, dos puntos, y esto me va a retornar fstring. Le vamos a decir que viene a ser me convertí a string, está bien. Me convertí a string y me llamo imitates y me llamo, acá lo aplicamos con self.nombre. Self.nombre me parece que todavía no ha sido encapsulado, o sea, todavía no es privado, ¿no? Claro, todavía no es privado. Entonces lo vamos a agregar también. Self.nombre. Entonces se lo agregamos y al momento de ejecutar, ¿para qué nos sirve? Cuando yo imprimo, por ejemplo, Juan persona, creado el objeto Juan, ¿qué es lo que hago? Imprimo print de Juan. ¿Qué va a suceder? Yo sé que esto no se podría hacer porque es una cosa de persona, pero cuando hago el print, eso automáticamente toma el método str, método mágico, y me va a imprimir esto que está acá. Entonces cuando yo ejecuto, me convertí a string y me llamo Juan. Lo pude hacer, lo pude imprimir el objeto Juan. Bueno, así como esto entra el concepto de eval y repr. O sea, ¿qué consiste? El concepto es el siguiente. Eval de rep de alguna entidad x tiene que ser igual a x. ¿Y esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, lo vamos a dar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a crear acá para usar rpr, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el método mágico que se llama, ese método que se llama definición de rp rep. Le pasamos self y esto me debería retornar persona. Entonces vamos a poner por acá nuestra ecuación, que vendría a ser eval de rep de alguna entidad x tiene que ser igual a esa entidad x. Por ejemplo, vamos a hacerlo de la siguiente manera.
No me cree, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ponemos acá pass y vamos a hacer, por ejemplo, acá un assert, que es para testear. Si la evaluación recibe un string de la representación de una cadena, por ejemplo, cadena, es igual a cadena, no me debería tirar error, ¿no? Así. Entonces yo puedo hacer esto, imprimir si esto es verdadero o falso. Print. Yo al momento de imprimir, ¿qué es lo que va a suceder? True. O sea que la clase de string debe tener un método que se llama rep. Rep. ¿Qué es lo que busca esa rep? Definir, que quiere decir lo más definido esta clase. Pero a veces va a suceder que va a tener una historia, o sea, esto va a retornar tal como se creó la entidad persona. En este caso sería return un fstring, la entidad persona, se le va a pasar acá self punto self punto guión bajo Juan, que vendría a ser el nombre, self punto nombre, y se le va a asignar, comita, la edad, que sería self punto guión bajo edad, para que así, al momento de yo comparar la siguiente forma, por ejemplo, traigo a esta persona, control C, entro acá, pego acá, y después vengo por acá, pego por aquí, y ejecuto, esto debería ser true, ¿no es así? Juan is not definido. Línea 1. Me parece que... a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Línea 1. El módulo. Juan is not defined. ¿Quién es Juan? ¿No fue definido? ¿Qué pasó? Bueno, consiste en hacer eso, que vendría a ser Juan, el constructor, cell punto, sería como cell punto guión bajo edad, mostra DNI, después con rep mostramos persona, que vendría a ser entidad persona, ponemos puntito, puntito, bien, le ponemos comil, está bien, porque me parece que no tiene error. Ahora sí, ejecuto y es false. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no? Para que no nos tire mucho error, vamos a usar las comillas simples mejor. Así no nos confundimos mucho. Ahora sí. True. False. ¿Por qué false? Son iguales. A ver, persona. Persona. Bien, vamos a suprimir. Suprimir. Ahora sí. True. Bien, vamos a ver por qué falla esto. Nos encontramos ante un error porque al momento de evaluar rep devuelve esto entre comillas y no es conveniente. Entonces, para que nos devuelva todo tal como debería ser, utilizamos el rep de vuelta. O sea, cada atributo con su rep, con su representación. Y esto ya no falla. False. Bueno, ¿por qué falla? No sabemos. Déjeme ver un cachito de vuelta.
Bueno, al final parece que no pude llegar a convencer al compilador de Python de que ejecute. Por ejemplo, cuando hacemos la ejecución, o sea, cuando hago el representación de Juan, tendría que imprimirme esto en pantalla. Eso es lo que buscamos. Y cuando lo hago, me imprime igual a Juan, edad igual a 21. Que es justo lo que lo modifiqué. O sea, modifiqué el constructor para que tengan el mismo nombre. Acá antes era name, ahora es nombre. Acá era edad, no cambió nada, es edad. Pero este que tengo por acá lo puedo eliminar, mientras así no tengo algo que me moleste. Y si lo ejecuto de vuelta, mi nombre para Juan, edad para 21. Pero tengo un detalle. Cuando hago la assertion, assert, la evaluación de la representación de Juan, tendría que ser igual a Juan. Y esto me tira false. O más o sea que es falso, o sea, no se cumple. Y la verdad que no sabría por qué. Entonces, si le borro esto, y le borro esto, y lo ejecuto, igual, sigue estando mal. Bueno, quizás para otro caso funcionaría, pero en este caso no nos interesa tanto seguir con esto. Nos interesa más que todo seguir con lo que vendría a ser los pilares de la programación orientada a objetos. En este caso vendrían a ser encapsulamiento. Entonces ya vimos los getters y los setters. Nos faltaría el del header. Pero el del headers no lo vamos a ver porque no lo vamos a hacer. Vamos a entrar a lo que vendría a ser herencia. No. ¿Cómo funciona esto de la herencia? Se preguntarán ustedes. Por ejemplo, vamos a crear algo básico. Vamos a crear nuestra plantilla que vendría a ser nuestra clase de base. Que vendría a ser, por ejemplo, un animal. ¿Está bien? Un animal.py. Creamos nuestra clase animal. Hacemos nuestra clase animal. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir todas las características y acciones que tengan los animales en común. Por ejemplo, un animal que tiene un cuervo, bien. Cuervo, bueno, no es tan descriptivo, pero un animal que bueno, un animal posesivo tiene definición de especie, o sea, de init. Init, acá recibe self y va a recibir como constructor especie. ¿Está bien? ¿A qué especie pertenece? Después tenemos un self punto guión bajo especie, o sea, un atributo privado es igual a especie. Después, cuando haga definición, como todos los animales hacen sonido, hacer sonido, sí, todos hacen sonido, no hay ninguna excepción. Un sonido, emitir sonido. Hacer sonido o emitir sonido más descriptivo es emitir sonido. Ambos están en verbo, son verbos indefinidos. Entonces, emitir sonido. Le pasamos self, porque todos los métodos tienen que sí o sí tener un parámetro que se llama self. Aquí viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre parámetro y argumento? La diferencia es la siguiente. Por ejemplo, tenemos la definición de sumar. Aquí yo le paso un número A, un número 1 y un número 2. ¿Está bien? Y acá el retorno a la suma. Retorno de número 1 más número 2. Bueno, y después hago el llamado a la función sumar. Print de sumar 1,5, 1,4. Bueno, argumento vendría a ser que cuando al momento de yo empiezo a declarar la función, estos vendrían a ser los parámetros, o sea, el contenido que está dentro o los elementos que se le van a pasar a la función se le llaman parámetros. Y los elementos que contiene dicha función se le llaman argumentos. Entonces sabemos que los parámetros vendrían a ser los elementos que se le van a pasar y los argumentos vendrían a ser los elementos que contiene dicha función.
Entonces aquí vendría a ser 1 es argumento de la función sumar, 4 es argumento de la función sumar. Acá, en la declaración de la función, num1 es la variable asociada al parámetro de la función sumar, número 2 es uno de los parámetros asociados a la función sumar y nos devuelve la suma del parámetro num1 más el parámetro num2. Bajo ese concepto, sabemos lo que viene a ser un parámetro y un argumento. Entonces, le pasamos un parámetro a la función de sonido. No le pasamos por un parámetro. Imprimimos print, que importa mucho la orientación. Print emite un sonido. Emite un sonido cualquiera. Un sonido cualquiera. Bien. Bien. Después vamos a crear otra clase. Por ejemplo, piensen en algo común, algo que pueden ver todos los días. Un gato. Bien, un gato. Bueno, vamos a más efectivo. Un gato. Punto py. Bueno, creamos la clase gato. Y le vamos a decir que va a heredar. O sea, va a heredar de la clase animal. ¿Y cómo lo hacemos? Trayéndonos import de animal. Punto. Animal. No. Digo, de from. Le vamos a cambiar este nombre de mayúscula a minúscula, ¿está bien? Porque nos podemos confundir. ¿Dónde está el rename? Rename. Bien, ahora sí. Y este gato de animal importamos animal. Bien, y después clase gato para aplicar uno de los pilares de la programación de datos que se llama la herencia. Recordemos que son 4. Tenemos abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bien, ahora vamos a ver lo que vendría a ser herencia. Herencia es que una clase herede los atributos y métodos de otra clase. Entonces, para que herede los atributos y métodos de la clase animal, que vendría a ser el atributo especie y el método emitir sonido, acá tranquilamente podemos definir los getter y los setter, ¿así? ¿Cómo lo hacemos? Con un decorador arroba property. Este es el decorador que vamos a usar muchas veces para hacer los getters y los setters. Ponemos definición de especie, le pasamos self y 2 puntos. Este vendría a ser el getter, que va a retornar self punto guión bajo especie. Yo el setter, ¿cómo sería? Arroba property, no, ahora es arroba especie punto setter y ponemos el mismo nombre, definición de especie. Pasamos self, algún valor cualquiera que vamos a asignárselo, vamos a mutar a la variable self punto especie, atributo especie, le vamos a decir que va a tomar el valor que le vamos a pasar. Listo. Este vendría a ser el setter. No cambia, miren bien, que no cambian el nombre del método. No cambia. Lo único que cambia es el decorador. Y acá en el especie se tiene que pasar, si es un setter, un valor, claramente. Entonces, emitir sonido viene a ser un método o un comportamiento. En este caso no modifica, no altera el estado de la variable especie. Entonces no pasa nada. Entonces, para que herede, ¿qué hacemos? Dentro de los paréntesis de la clase gato ponemos animal. Ponemos 2 puntitos. Y ahora sí, ya tenemos la herencia de los atributos y métodos de la clase animal. Pero tenemos un problema, que en nuestro constructor me gustaría que tenga un nombre el animal gato. O sea, pasamos self, eso no se negocia, un nombre, y después de acá tendríamos que pasarle todos los atributos que tenga la clase animal, que vendría a ser especie. Ponemos acá especie, 2 puntos.
Pero como el atributo guión bajo especie ya pertenece a animal, o creo que no. Uh, Me parece que no. A ver. Self punto guión bajo. No, no pertenece. Entonces, en lo que vendría a ser las clases base, o sea, las clases que vamos a heredar, las clases molde, o sea, las clases, se le llaman clases bases porque de ellas van a derivar muchas clases. Entonces, self.especie no debería ser un atributo privado. Tiene que ser público. Y no sería bueno que se pueda instanciar la clase animal. Entonces debería ser una clase abstracta. Que en este caso no lo vamos a hacer porque todavía no lo hemos visto. Pero debería ser esta clase animal abstracta. El concepto de clase abstracta vendría a ser el siguiente. Es una clase que no se puede instanciar, o sea, no la puedes hacer asignárselo a un objeto, a una variable, y que además debe tener como mínimo un, un método abstracto también. Se importaba de ABCD, ¿no? ABC. A ver, déjame ver. Import ABC. A ver, from ABC import abstract class method. Este es, pero no lo vamos a ver en este caso. Estamos iniciando, así que será para el siguiente capítulo. Así que, definición de init, estamos viendo solamente lo básico. Le hacemos self. Ya vemos que tiene el atributo especie. Y el atributo nombre no tiene. Nombre es igual a nombre. Bien, pero para hacer esto, hay algo que nos ofrece Python, que se llama super. Ok, no vi bien cómo funciona el super, pero super, vamos a ver si funciona así. Super recibe. A ver, ¿no hay un ejemplo por acá? No. Decimos super especie. Y listo. Lo que no sé si esto funcionará. A ver. Funciona, bien. Si funciona, ¿qué es lo que hace este super? En vez de decirle self.nombre, esto lo que hace automáticamente es asignárselo. En vez de yo hacer esto, o sea, control C y copiar dos veces por acá abajo, lo que hace super es automáticamente hacer eso de ahí. O sea, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que hacer es lo mismo. Bueno, ahora sí. Vamos a ver lo que vendría a ser un sistema que se llama polimorfismo. Polimorfismo, hay dos tipos, estático y dinámico. El polimorfismo estático vendría a ser la sobrecarga, no, sí, la sobrecarga de métodos, pero en este caso Python no sé si soporta sobrecarga, pero bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, un gato puede maullar, ¿no? Un gato puede caminar, bueno. A ver, vamos a decirle que un gato, vamos a ver si soporta polimorfismo estático, que es eh, ¿qué es el polimorfismo estático? Son los métodos que tienen diferente cantidad de parámetros o valor de retorno, pero tienen el mismo nombre. Entonces, como tienen que tener el mismo nombre, podemos poner definición de caminar, pasamos self y le decimos dos puntitos, print, el gato camina. Bien, definición de caminar, tiene que tener el mismo nombre, self, y un parámetro, dos puntitos, y le decimos que este parámetro, si instance is instance de parámetro es un string,
si if sintetizador es un string, dos puntos que imprima print hola mundo. Caso contrario, va a decir else print nueva caminata para otro parámetro. Bien. Si es un string, vamos a decir que va a caminar como string, ¿está bien? Caminar como string. Y acá es el caminar como no string, ahí está. Como no string. Entonces vamos a ver si Python soporta, se quiere decir, polimorfismo estático. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un gatito que va a ser un objeto del tipo gato y se tiene que pasar un nombre que se va a llamar Michi y una especie que vendría a ser un mamífero, ¿no? Un mamífero carnívoro, bueno, no importa, lo mismo. Después hacemos gatito punto caminar, le enviamos un mensaje al objeto gato para que camine y o bien puede ser así y gatito punto caminar y le vamos a decir que camine. Entonces en el primero debería entrar al gato camina porque no tiene ningún parámetro, y en el segundo debería imprimir caminar como un string. Ejecuto. Bien, ¿qué dice? Super. Bueno, el super nos tira un problema. Bien, no importa. Podemos borrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y lo mismo. Listo. Acabó el problema. Bien, no soporta polimorfismo estático. Pero sí soporta polimorfismo dinámico, que es la sobreescritura. Y la sobreescritura acá en Python es de la siguiente manera. La verdad que lo dejaría para otro próximo video, ya viendo lo que se vendrían a hacer polimorfismo estático y dinámico, y me faltaría lo que vendría a ser abstracción. Pero esto vendría a ser casi lo básico, lo mínimo para poder entender cómo funciona por debajo. Pero ya se está haciendo muy largo el video, la verdad que... Sí, entonces en bien, lo que importa es que tienen que saber la teoría y la práctica ya no es tan complicado. Pero más que todo es lectura, 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 lectura. Bueno, para no ser tan larga el video, porque ya pasó como 1 hora y 3, entonces les dejo, este vendría a ser el siguiente capítulo de programación y todo objetos. Y faltaría lo que vendría a ser abstracción, polimorfismo estático y dinámico, voy a ver si soporta, pero me parece que no soporta, estático no soporta, o dinámico sí, y ya será el próximo video. Entonces este vendría a ser la continuación, y toca ya. Bueno, señores,